algo de su posesión. Dicho sea de paso, en el idioma hebreo en que fue escrito esto, no dice algo de su posesión, sino que dice cuando vendiere su posesión. Es decir, toda su posesión, es decir, toda su herencia, aquel pedazo de tierra sobre el cual gobernaba. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, ahora escuchen bien, entonces su pariente más próximo, es decir, más cercano, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. El único que podía recuperar la tierra que se había vendido era un pariente cercano, preferiblemente un hermano, tenía que ser un familiar. Ahora, ¿qué tal si el individuo se había vendido a servidumbre? Ya no era señor, sino que era siervo o esclavo. En el mismo libro de Levítico, el capítulo 25 y los versículos 48 y 49, encontramos una descripción de lo que pasaba cuando una persona se había vendido a servidumbre él, no solo su herencia, sino él mismo. Dice en el versículo 48 de Levítico 25, después que se hubiere vendido, es decir, ahora es esclavo, no es señor, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Es decir, un hermano tenía que pagar el precio para comprar o para pagar por la esclavitud de su hermano, para pagar por la herencia de su hermano. Sigue diciendo en el versículo 49, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Pero ¿con qué se iba a rescatar a sí mismo? Eso es muy hipotético, no era posible, porque se había vendido a esclavitud. Alguien tenía que redimirlo y tenía que ser un pariente cercano. Alguien tenía que redimir la posesión perdida, tenía que ser un familiar cercano, preferiblemente un hermano. Ahora, no voy a leer el texto, pero en el libro de Ruth, que vamos a estudiar mañana en la tarde, Dios mediante, el capítulo 4 y el versículo 5, dice que cuando el padre de la familia moría, y había peligro de que el nombre familiar desapareciese de una vez para siempre de la historia, podía venir un pariente cercano para casarse con la esposa de ese hombre, para suscitar el nombre de ese individuo para que no desapareciera. Tres funciones. Primero, librar al que se había vendido como siervo, ya no era señor. Segundo, un pariente cercano que podía redimir la herencia o la posesión perdida. Número 3, un pariente cercano que pudiese perpetuar el nombre que estaba en peligro de desaparecer perpetuamente de la historia. Ahora, como les mencioné, esta ley mosaica solamente es una figura o una ilustración de algo mucho más grande. Porque es una ilustración en miniatura en la ley mosaica de la gran liberación que iba a venir a la raza humana. Era un ejemplo local que debía ilustrar a nivel universal quién podía recuperar la herencia perdida, el reino perdido y el nombre que parecía a punto de desaparecer, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El hombre iba a ser borrado de una vez por todas del libro de la vida. El hombre necesitaba un campeón, un pariente cercano que pudiese cumplir esta responsabilidad. Pero el problema es que no había un ser humano que fuese pariente de otros seres humanos que hubiese vencido a Satanás, que no se hubiese vendido a esclavitud de él, que no hubiese vendido su herencia y que no mereciera que su nombre fuese extirpado de la historia. Ahora, el cumplimiento de esta escena del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, se encuentra en 2 capítulos espectaculares del libro de Apocalipsis. Si tienen sus Biblias y pueden leer, está un poco oscuro, pero de todas maneras va a estar en la pantalla. Apocalipsis, el capítulo 4 y el capítulo 5,
van a ser nuestros capítulos de atención especial en esta tarde. Y recuerden que Apocalipsis 4 y 5 está hablando del cumplimiento de la sombra que se encontraba en la ley mosaica. Es decir, lo que estaba en la ley mosaica era un modelo en miniatura, era una ilustración pequeña de lo que iba a suceder a nivel universal para recuperar lo que Adán y Eva perdieron originalmente. Ahora, no tenemos tiempo de estudiar en detalle Apocalipsis 4. Así que les voy a describir lo que tiene el capítulo y solamente vamos a leer el versículo 11 del capítulo 4. Pero escuchen la descripción, ustedes pueden leerlo en su tiempo libre. En Apocalipsis 4 hay un trono que está colocado en el cielo. En el trono hay uno que está sentado. Inmediatamente alrededor del trono se encuentran 4 seres vivientes que se identifican en el libro de Ezequiel, capítulos 10 y 11, como los 4 querubines que rodean el trono de Dios. Es decir, son los comandantes de las huestes angélicas y son los guardianes del arca del pacto que representa el trono de Dios. Están inmediatos, en otras palabras, al trono de Dios estos 4 seres vivientes. Un poco más allá de los 4 seres vivientes se encuentran unos personajes que se describen como los 24 ancianos. Es decir, en Apocalipsis 4 ustedes leen todo el capítulo y van a encontrar que allí solamente está uno sentado en el trono, que vamos a ver que es Dios el Padre. Inmediatamente alrededor del trono están los 4 seres vivientes, que son los 4 querubines que rodean el trono de Dios, los comandantes de las huestes angélicas. Y luego, un poco más afuera del círculo, se encuentran los 24 ancianos que identificaremos un poco más tarde en nuestro estudio. Ahora, lo extraño en Apocalipsis 4 no es quiénes están presentes, sino quienes están ausentes. Porque al leer Apocalipsis 4 nos damos cuenta que no hay ni una sola mención de ángeles. Los ángeles no están. Y uno dice, ¿qué se hicieron todos los ángeles en Apocalipsis 4? Están los 4 querubines, están los 24 ancianos, está el Padre sentado en el trono, pero no están los ángeles. Otro asunto extraño de Apocalipsis 4, otra persona que está ausente, es que no está Jesús en ninguna parte del capítulo 4. Solamente se encuentra Dios el Padre rodeado de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. Y uno dice, bueno, en esta escena, ¿dónde están los ángeles y dónde está Jesús? Leamos el capítulo 4 y el versículo 11 para ver la alabanza que le tributan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes al que está sentado en el trono. Dice en el versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué razón? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Noten que el motivo de la alabanza en Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 11 de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos es que el que está sentado en el trono es el creador. No se dice nada de que sea el redentor, se dice que es el creador y los seres celestiales le tributan honra, gloria y alabanza. La escena de Apocalipsis 4 continúa en el siguiente capítulo. Vamos a Apocalipsis 5, el versículo 1. Y en la mano, fíjense que la conjunción y conecta el capítulo 4 y el capítulo 5. Es una continuación de lo que encontramos en el capítulo 4. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora necesito explicarles algo en cuanto a este libro. No es un códice como los que tenemos nosotros, donde volteamos las páginas. La palabra que se usa aquí describe un pergamino. La palabra griega biblion es un pergamino, es decir, es un libro que se enrolla. Y este rollo, según dice el versículo 1, está sellado con 7 sellos. Es decir, mientras el rollo o el pergamino está sellado,
es imposible leer lo que está dentro del pergamino o dentro del rollo. Y noten lo que dice el versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es decir, hay una persona que se le ha delegado la responsabilidad de romper los sellos y abrir el rollo. Y se hace la pregunta: ¿quién es digno? ¿A quién se le ha calificado para desatar los sellos y para abrir este rollo? Y ahora de repente se forma una calamidad de proporciones universales. Porque aparentemente no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda romper los sellos, abrir el libro para revelar su contenido. Y dice la Biblia, ni siquiera hay nadie que pueda mirar ese rollo. Leámoslo en los versículos 3 y 4. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No, Gabriel no puede. No, Enoc no puede. No, Elías no puede. No, Moisés no puede. Nadie en el cielo, no hay un ángel que pueda abrir el rollo. Ni siquiera Dios el Padre puede romper los sellos y abrir ese rollo o ese pergamino. Tampoco hay nadie en la tierra. Hubo muchos héroes muy grandes en la tierra: Abraham, Isaac, Jacob, David, Jeremías, Isaías, Nehemías, Elías. Pero no hay ni uno solo en el planeta Tierra que pueda romper los sellos, abrir el rollo, ni siquiera de mirar el rollo. Y no hay nadie tampoco debajo de la tierra. Lo que quiere decir esta expresión, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, es que no había en todo el universo una persona que pudiese abrir este rollo, romper sus sellos y revelar el contenido de este rollo. Ahora, quiero recalcar que lo que contiene este rollo es de suprema importancia. Es de una inmensa significación. Porque el versículo 4 nos dice que el apóstol Juan, quien está escribiendo el libro de Apocalipsis bajo inspiración divina, dice en cuanto a él: y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, en el idioma griego hay dos palabras que se traducen llorar. Una palabra se usa para describir a una persona que llora normalmente, derrama lágrimas. Pero la palabra que se usa aquí no es la palabra común y normal para llorar. La palabra que se usa aquí es la palabra griega klaio, que significa llorar clamando en alta voz, llorando intensamente. Es la misma palabra que se usa, por ejemplo, del apóstol San Pedro, cuando por tercera vez negó al Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que salió del tribunal de Pilato y lloró amargamente. Es decir, este es un llorar de Juan que es amargo. Hay algo de una importancia de vida y muerte dentro de ese rollo. Y si no se consigue a alguien digno de romper los sellos y abrir el rollo, el resultado será una calamidad de proporciones universales. La pregunta clave es: ¿qué contiene ese rollo? Afortunadamente, el testimonio de la arqueología nos ayuda a entender qué contiene ese rollo de Apocalipsis 5. Se han descubierto en la Roma antigua ejemplos de testamentos que se preparaban en los tiempos del Imperio Romano. Los testamentos en Roma se escribían en pergaminos, se escribían los nombres de las personas y se escribía exactamente qué era lo que iban a heredar.
Y luego entonces se enrollaba el testamento y se le ponían 7 pedazos de cuerda alrededor, y a donde se encontraban los 2 cabos de la cuerda se ponía cera mojada que luego se endurecía, y así los 2 cabos quedaban cerrados. Si por algún accidente alguien rompía un sello, alguien indigno llegaba y rompía uno de esos sellos, era una calamidad de proporciones mayores, porque cuando se va a abrir un testamento, se le ha delegado a cierta persona digna de hacerlo. Y ustedes saben que un testamento contiene 2 cosas. 1, los nombres de las personas, y 2, lo que las personas van a heredar. Es decir, que este pergamino es el testamento de la raza humana. Contiene los nombres de las personas que van a heredar el reino perdido, que van a heredar este mundo que fue perdido por Adán. Ahora permítanme leerles una cita muy interesante de una autora que se llama Elena White. Ella no sabía de estos testamentos en Roma, pero lo que ella dice cuadra perfectamente con lo que se ha descubierto arqueológicamente. Esta cita se encuentra en inglés nada más, yo la he traducido, la van a tener en la pantalla. Se encuentra en el tomo 9 de un libro que se llama Manuscript Releases, página 7. Fíjense lo que dice allí. Allí en su mano abierta está el libro, el pergamino que contiene la historia de los actos providenciales de Dios. La historia profética de las naciones y de la iglesia. Fíjense qué es lo que contiene el pergamino. Dice aquí la historia profética de las naciones y de la iglesia. El pergamino contiene las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, la plenitud del consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los que gobernaron en las naciones. Ahora escuchen esto. En lenguaje simbólico se halla en ese pergamino la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio de la historia hasta su final. En otras palabras, ese pergamino o ese rollo contiene cada detalle de la historia de la raza humana, las leyes de Dios, cómo obró la providencia de Dios, las profecías que se dieron, la historia de la iglesia y la historia de cada individuo dentro del desarrollo histórico. Es decir, que cuando se abre ese rollo, se revela quienes en realidad fueron fieles a Dios y recibieron a Jesús, y por lo tanto van a recuperar la herencia perdida, van a ser librados de la servidumbre, y se revela quienes por sus decisiones a través de la historia no merecen heredar la herencia perdida, no merecen que sus nombres sean perpetuados en el libro de la vida, no merecen recuperar la herencia perdida. Es decir, en ese rollo se encuentra la descripción de los que van a heredar lo que se perdió y los que no lo van a heredar. Es decir, que si no se abre lo que está en ese rollo, la raza humana en su totalidad está perdida, porque el testamento de la raza humana queda cerrado. Y por eso es que Juan llora y clama, porque Juan vivió en el Imperio Romano. Él sabía qué contenía este pergamino, y por lo tanto dice la Biblia que llora amargamente. Lo lindo es que ahora la escena cambia. En Apocalipsis el capítulo 5 y el versículo 5 dice esto: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿A qué? Ha vencido. ¿A quién? ¿A quién ha vencido? Ha vencido a Satanás. Porque el enemigo de Jesús durante su tiempo aquí en la tierra fue Satanás, el pecado, el mundo. Jesús vino a lidiar en batalla contra el diablo como lidió en el cielo. Así que este anciano dice: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
No te preocupes, Juan, que uno digno ha sido hallado, el león de la tribu de Judá. Ahora yo pregunto, ¿quiénes salían de la tribu de Judá? ¿Los qué? Los reyes. Es decir, que el león de la tribu de Judá va a recuperar ¿qué cosa? El reino que se perdió. Porque ha vencido. Porque ha saqueado al reino del enemigo. Ahora, como león de la tribu de Judá, él tiene derecho a tomar el reino, a tomar el territorio y a reinar con sus súbditos que recibieron al Señor Jesucristo. Ahora, lo lindo es que cuando el Cordero se presenta allí, y fíjense que en el capítulo 4 el Cordero no estaba. Ahora en el capítulo 5 llega el Cordero. ¡Qué interesante! Capítulo 4 está uno sentado en el trono, Dios el Padre, los 4 querubines, los 24 ancianos, los ángeles no están, el Hijo no está. En el capítulo 5 se ve el libro, ahora de repente llega el león de la tribu de Judá, pero cuando llega no se presenta como león, sino se presenta de una forma bien rara, bien extraña. Noten el versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué le da derecho al cordero de ser león? El hecho de que fue ¿qué? Inmolado. Dice, estaba en pie un cordero como inmolado. No olviden estos detalles, son muy importantes. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El anciano habla del león de la tribu de Judá, pero luego cuando se mira, resulta que el león, antes de ser león, es un ¿qué? Un cordero como inmolado. Porque la Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, dijo, consumado es. Satanás había sido derrotado por la muerte de Jesús. Por eso en Juan 12, el Señor Jesucristo dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, el que tomó el reinado va a ser echado, y ahora yo soy el que voy a tomar el reinado. Y luego dice Jesús explicando lo que quiso decir, que yo si fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo. Y estaba hablando, dice el Evangelio según San Juan, de la muerte que iba a sufrir. Lo que capacita a Jesús para abrir el rollo, para romper los sellos, es que Jesús se hizo cordero. Pagó el precio de la redención para redimir el territorio, para redimir a los esclavos y para hacer posible que sus nombres fueran registrados en el libro. Es decir, el Señor Jesucristo se presentó como el campeón o como el redentor que se menciona en la ley mosaica. Ahora quiero que noten la reacción del cielo después que el Señor Jesucristo recibe el libro y se dice que Él es digno porque ha vencido, porque ha muerto, porque ha pagado el precio para redimir a los que estaban esclavos, para redimir la posesión, la tierra perdida, para redimir a los que eran reos de muerte. Fíjense la reacción del cielo. Primero cantan los 4 seres vivientes y los ancianos. Dice en el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Digno eres de abrir el rollo, porque fuiste inmolado y nos has redimido, nos has librado, has comprado la herencia perdida, has comprado la libertad, has hecho posible que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida, que no sean borrados. Pero la alabanza no termina con los 4 seres vivientes y con los 24 ancianos. Continúa luego con la hueste angelical. Vean qué interesante, ahora aparece en el capítulo 5 la hueste angelical. La pregunta es, ¿dónde estaban?
En unos momentos les voy a decir de qué ocasión histórica está hablando Apocalipsis 5, porque esto sucedió en cierto momento histórico. Pero primero vamos a leer los versículos 11 y 12, la alabanza de los seres celestiales ahora, los ángeles. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero la alabanza no termina allí. Ahora se va a unir todo el universo en una canción de alabanza al Cordero. El versículo 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todo el cielo, la tierra y el universo se unen en alabar al que está sentado sobre el trono y alabar al Cordero. Pero alaban al Cordero porque es el Redentor, mientras que en el capítulo 4 alababan al Padre como el Creador. Ahora mi pregunta es, ¿qué ocasión histórica están describiendo estos versículos de Apocalipsis 5? Ustedes me van a perdonar, espero, por leer una cita bastante larga que encontramos en un libro que es uno de mis favoritos. Se llama El deseado de todas las gentes. Una biografía de Cristo escrita por Elena White. Ahora debo decirles algo en cuanto al deseado de todas las gentes. No es solo una biografía de Cristo. Es en realidad una filosofía de la historia, donde se relata el ministerio de Jesús, la muerte de Jesús, desde la perspectiva del gran conflicto entre Cristo y Satanás. La batalla. Pueden leer El deseo de todas las gentes y van a encontrar en casi cada página que Satanás está haciendo algo y Jesús está respondiendo de otra manera. No es como leer los evangelios, no es como leer otro libro biográfico de Jesús, porque los otros libros lo que hacen es describir lo que hizo Jesús durante su ministerio. Elena White se mete detrás del telón y ve que los eventos en la vida de Jesús en realidad son repercusiones de una controversia invisible de Satanás en contra de Jesús. En El deseo de todas las gentes, página 772, describe Elena G. de White la ascensión de Jesús al cielo 40 días después de su resurrección. Escuchen qué espectacular esto. Siempre me da miedo leer porque cuando yo miro hacia abajo, de pronto la gente puede perder la atención. Pero esto es demasiado bueno para describirlo yo en mis propias palabras. Fíjense lo que dice Elena White. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, ahora escuchen bien, mientras ascendía, iba adelante y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. Según Mateo 27, 52 y 53, Jesús cuando resucitó salieron del sepulcro también una muchedumbre de cautivos del sepulcro. Fueron resucitados con Jesús. Y cuando Jesús asciende, como general conquistador en la batalla que acaba de librar, atrás vienen los prisioneros que saqueó del reino del enemigo. Sigue diciendo, la hueste celestial con aclamaciones de alabanza y canto celestial acompañaba al gozoso séquito. ¿Quiénes están subiendo con Jesús? Los ángeles. Por eso en el capítulo 4 no están. Porque han venido a la tierra para buscar a su querido comandante. Sigue diciendo, al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Jehová,
el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Ahora escuchen: entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica, fíjense que la muchedumbre angélica no está porque vienen con Jesús, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Ese es el himno de los ángeles en Apocalipsis 5, 11 y 12. Ahora escuchen esto. Allí está el trono, el mismo trono de Apocalipsis 4. Allí está el trono. Y en derredor el arco iris de la promesa. El trono de Apocalipsis 4 tiene un arco iris encima. Allí están los querubines y los serafines. ¿Recuerdan los 4 seres vivientes? Los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. ¡Qué espectacular! Los 4 seres vivientes, los representantes de los mundos que nunca pecaron. Dicho sea de paso, esos son los 24 ancianos. Muchos piensan que los 24 ancianos son aquellos que resucitaron con Cristo, que Cristo se llevó con él al cielo. No puede ser. Porque los 24 ancianos ya están alrededor del trono antes de que llegue Cristo con los cautivos. Elena de White especifica que son los representantes de los mundos que están allí. Toda la hueste celestial, ángeles y seres de otros mundos están allí, dice aquí. Sigue diciendo: el concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo. Los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten, ahora escuchen esto, sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Sí, también en el cielo hay impaciencia. Los ángeles no pueden esperar para rendirle tributo y gloria y alabanza a este general que ha vencido a Satanás, que ha vencido al pecado, que ha redimido lo que se había perdido y que ahora viene al cielo con los que ha rescatado del sepulcro. Pero ahora escuchen lo que pasa. Pero con un ademán, Él los detiene. Dice: no canten todavía. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Ahora escuchen esto. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos. ¿Cómo que se está presentando Jesús aquí? ¿Cómo qué? Como cordero inmolado. Apocalipsis 5. Sigue diciendo: presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Ahora escuchen esto. Se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. ¿Ven? Había un pacto para redimir al hombre si era vencido por Satanás. Ahí está la idea de la ley mosaica. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó: consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención.
Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Ahora Él quiere que se revele quiénes van a heredar con Él, por lo que Él ha hecho. Sigue diciendo. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Note la terminología. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Y saben luego qué cita Elena G. de White? Después de esto, no lo voy a leer, pero cita Apocalipsis 5, 11 y 12. Y luego cita Apocalipsis 5, 13. Es decir, esta ocasión que se describe en Apocalipsis 5 es el momento cuando Jesús ascendió al cielo, habiendo recuperado lo que el hombre perdió, habiendo recuperado el reino perdido, habiendo recuperado la posición como rey para devolverle al ser humano, habiendo hecho posible que nuestros nombres quedaran registrados en el libro de la vida a pesar de nuestros pecados. Ahora, no puedo terminar en esta tarde sin volver otra vez a Apocalipsis 5 y luego ir a Apocalipsis 22, porque aquí viene el punto más importante. Apocalipsis 5, y quiero leer otra vez el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, ahora escuchen esto, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Jesús es llamado la raíz de David. Ahora vayan conmigo a Apocalipsis 22 y el versículo 16. Muy importante este texto. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora escuchen bien. Yo soy la raíz, ¿y qué? Y el linaje de David. Paremos un momento allí. La gente me pregunta a mí: ¿cómo, pastor, consigue usted todas las cosas que consigue en la Biblia? ¿Saben cómo? Yo leo un texto y luego pienso sobre el texto por 10 minutos. Reflexiono sobre el texto. No es suficiente leerlo. Hay que leer un pasaje y decir: ¿cuándo esto está describiendo? ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué se dice de esta manera? ¿Dónde sucedió esto? ¿A qué se está refiriendo? Es decir, cuando leemos la Biblia, debemos reflexionar sobre la Biblia. Nada más leerla no es suficiente. Ahora, yo no sé si ustedes notaron algo interesante. Aquí dice que Jesús es la raíz y el linaje de David. Les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que yo puedo ser al mismo tiempo padre de mi hijo e hijo de mi hijo?
Y ustedes dicen, qué pregunta tan ridícula. ¿Cómo el pastor Bor dice que si él puede ser padre de su hijo y también hijo de su hijo? Obvio que eso es imposible. Pero Apocalipsis 22:16 nos está diciendo que Jesús es la raíz de David y también el linaje. Es el padre de David y el hijo de David. Lo mismo sucede con Abraham. La Biblia dice que Jesús es el linaje de Abraham, pero Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Jesús es el padre de Abraham y el hijo de Abraham. Es el padre de David y el hijo de David. Es la raíz de David y el linaje de David. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el padre de David como Dios, mientras que es el hijo de David como hombre. ¿Recuerdan la ley mosaica? Solamente un pariente cercano podía redimir la posesión perdida, podía redimir la posición como rey perdida y redimir el nombre de la persona. Tenía que ser un pariente cercano. Pero Jesús, siendo Dios en el cielo, no era nuestro pariente cercano, porque Él era Dios y nosotros éramos seres humanos. Por esa razón Jesús descendió del cielo y tomó carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Por eso dice en Hebreos 2 y el versículo 11 que el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Como no había nadie dentro de la raza humana que recuperaba el territorio perdido, que recuperara la posición de reinado perdido, que pudiera ser posible que nuestros nombres no fueran borrados del libro de la vida, como todos los seres humanos fueron derrotados, Jesús, quien es Dios, el Padre de Abraham y el Padre de David, vino a esta tierra, llegó a ser el hijo de Abraham, el hijo de David, para que pudiera ser nuestro pariente, hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, para redimir lo que se había perdido. Si no pueden decirle amén a eso, no sé qué más decir. Oh, mis hermanos y hermanas, apreciados jóvenes, el Señor Jesucristo se hizo hombre para poder ser nuestro pariente cercano, para recuperar lo que se había perdido. Ahora quiero concluir con este pensamiento. ¿Cómo llegamos a nosotros a ser parientes de Jesús? El Señor Jesucristo se hizo pariente de la raza humana, se hizo nuestro hermano mayor. Pero no significa por eso que todos se van a salvar. Por eso se habla el pergamino, el rollo, para revelar en realidad quiénes fueron los hermanos y hermanas de Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿cómo llegamos nosotros a ser hermanos y hermanas de Jesús? La respuesta es muy sencilla. Esto es maravilloso. ¿Saben ustedes que bíblicamente solamente hay uno que puede ser llamado técnicamente hijo de Dios, que es Jesús? Es más, el Evangelio según San Juan, hay una palabra, la palabra griega huios, de donde viene nuestra palabra hijo. Esa palabra hijo se le aplica solo a Jesús en el Evangelio según San Juan. Cuando San Juan quiere hablar de nosotros como hijos de Dios, usa la palabra teknon. Nunca huios. Es decir, Jesús es hijo de Dios en un sentido especial, que no lo somos nosotros. Porque Jesús es hijo de Dios naturalmente, eternamente, según dice la Sagrada Escritura. La pregunta es, ¿cómo puedo yo llegar a ser hermano de Jesús? Fíjense qué lindo esto. Cuando yo me uno a Jesucristo, el Señor Jesucristo viene delante de su Padre y le dice, Padre, aquí estoy tu hijo. Y el Señor Jesucristo, el Padre mira al Señor Jesucristo y dice, sí, hijo mío, ¿qué me dices? Y Jesús dice, Padre, resulta que hay un individuo llamado Pastor Bor que me ha recibido a mí como su Salvador. En el momento de su bautismo se unió a mi familia, fue adoptado como miembro de la familia. Ahora, Padre, a través de haberme aceptado a mí, ahora es mi hermano. Y entonces el Padre dice, oh, el Pastor Bor se bautizó y se entregó a Jesús, se entregó a ti, se hizo tu hermano. Pues si él es tu hermano, es mi hijo también.
Eso es lo que quiso decir Jesús cuando declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de Jesús somos aceptos en el amado y Dios nos mira como hermanos y hermanas de Cristo. Y el momento cuando llegamos a ser hijos e hijas de Dios oficialmente es en el momento de nuestro bautismo por inmersión. Cuando Jesús se bautizó fue que se escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo gran contentamiento. ¿Hay alguna persona aquí en esta tarde que todavía no haya sido bautizada, que quiere decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesús, yo quiero bautizarme, quiero unirme a la familia de Dios, quiero ser tu hermano, quiero ser tu hermana, quiero por favor que me recibas como miembro, como miembro de tu familia? Quiero que tú escribas mi nombre en ese pergamino, en ese rollo. Saben que si toman la decisión ahora, esa decisión se va a registrar en el pergamino, que se va a abrir finalmente para revelar que tú vas a heredar con Jesús. ¿Hay alguien en esta tarde que quiere decirle al Señor Jesucristo: yo deseo en un futuro unirme contigo a través del bautismo? ¿Desea levantar la mano para decirle esto a Jesús? ¿Alguien en esta tarde que quiere decirle: sí, Señor Jesús, yo deseo en un futuro unirme a tu familia? ¿Quieren por favor levantar la mano? Yo quiero tener una oración para ustedes en esta tarde. Yo no puedo ver bien a todos los que están en la congregación. Hay alguien antes de tener nuestra oración, ya el tiempo se pasó, pero no quiero apresurar tampoco el llamado. Alguien en esta tarde que quiere decirle: sí, Señor Jesús, lo que estamos hablando es solemne. Algunos posiblemente piensen y digan: ah, no, pero ¿qué van a pensar mis padres? Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Posiblemente, ¿qué van a decir los amigos? La Biblia dice que los enemigos no deben entreponerse entre nosotros y nuestra relación con Jesús. ¿Hay alguien en esta tarde que con valentía quiere decirle: sí, Señor Jesús, yo escojo en esta tarde unirme a tu familia? En un futuro, no significa que va a ser el sábado, pero están tomando su decisión hoy de que se van a unir a Jesús a través del bautismo. ¿Hay alguien? ¿Será que todos los que están aquí están bautizados ya? No creo. Estamos hablando del bautismo por inmersión, sumergidos debajo del agua. Jesús te está llamando ahora por medio de su Espíritu Santo. ¿Saben que cuando ustedes dicen que no, a mí no me están diciendo que no? Le están diciendo que no al Señor Jesús, porque el Señor Jesús me está usando sencillamente a mí como un instrumento para llamarlos a ustedes. La Biblia dice que Dios llama a sus ministros para proclamar el Evangelio. Esa es la forma que Él ha establecido para que la gente vaya a los pies de Jesús. Solo unos pocos instantes y voy a tener la oración. ¿Hay alguna persona aquí que quiere colocarse de pie? Hagámoslo bien serio. Quiere decirle al Señor Jesucristo: sí, Señor Jesús, yo escojo hoy que voy a unirme contigo. ¿Alguien? Cuán duros son los corazones, ¿verdad? ¿Has sentido esta tarde que lo que hemos hablado de la palabra es la verdad de Dios? Yo creo que es la verdad, sé que es la verdad. ¿Quieres finalmente heredar el reino con Jesús? ¿Quieres vivir eternamente con Él? Necesitas tomar esa decisión. Bien,
En esta tarde quiero tener una palabra de oración. Satanás obra ferozmente para que la gente no responda al llamado de Dios. Gloria a Dios. Allá veo una persona parada. Aquí veo otra. No es fácil pararse solos en una congregación, pero algún día tendremos que pararnos a riesgo de nuestra vida por Jesús. Si te resulta difícil tu familia ahora, no pienses que va a ser más fácil cuando tu vida esté en juego por Jesús. Yo no sé si es mucho pedirle a estas dos almas que vengan aquí al frente un momento para tenerlas cerca, para tener una oración. ¿Podría pedirles por favor que vengan acá? Ni siquiera tienen que mirar a la congregación. Vengan acá nada más. Yo voy a tener una oración con ustedes. Doy gloria a Dios por estas almas que el Señor ha tocado. Si hay alguno más en este momento que quiere venir al frente, vengan. No dejen pasar esta oportunidad. Puede ser la última vez que Dios te llame. Yo podría contarles historias, pero no voy a tomar el tiempo para hacerlo. Señor te bendiga. Dios te bendiga. Han hecho la mejor elección hoy. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Muy bien. Voy a tener una palabra de oración. Si durante la oración hay alguien más aquí que quiere colocarse de pie donde quiera que esté, pido que por favor lo haga. No salgan de este lugar sin tomar una decisión. Oremos. Padre, te damos gracias porque enviaste a Jesús a este mundo. Cuando perdimos todo, gracias porque enviaste a Jesús para recuperarlo todo. Te doy gracias, Señor, por estas dos almas que han venido al frente en respuesta a tu llamado. No es fácil, pero tú has dicho que el que se avergüence de ti, tú te avergonzarás de él o de ella. Te pido, Señor, que muy pronto, después de prepararse, estas queridas almas tuyas puedan sellar su pacto con Jesús a través del bautismo. Y Señor, en este momento te ruego por aquellas personas que están en esta congregación, el Espíritu Santo les está hablando, saben que deben responder, tienen una lucha intensa en su corazón. Te ruego, Señor, que en este momento tú les des también la valentía de pararse y decirle: sí, Señor Jesús, yo también escojo este día unirme contigo como mi Salvador, mi Señor, mi hermano, como miembro de tu familia. Te doy gracias, Señor, por la forma en que obras. Te pido, Señor, que sigas trabajando en los corazones de las personas que están reunidas acá. Hay muchas que todavía no han sido bautizadas. Te ruego que antes que termine esta semana tu Espíritu Santo las persuada, las convenza de hacer una entrega completa a Jesús. Te doy gracias, Señor, por haber estado con nosotros. Gracias por escuchar mi oración. Algo de su posesión, dicho sea de paso, en el idioma hebreo en que fue escrito esto, no dice algo de su posesión, sino que dice cuando vendiere su posesión. Es decir, toda su posesión, es decir, toda su herencia, aquel pedazo de tierra sobre el cual gobernaba. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, ahora escuchen bien, entonces su pariente más próximo, es decir, más cercano, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. El único que podía recuperar la tierra que se había vendido era un pariente cercano, preferiblemente un hermano, tenía que ser un familiar. Ahora, ¿qué tal si el individuo se había vendido a servidumbre? Ya no era señor, sino que era siervo o esclavo. En el mismo libro de Levítico, el capítulo 25 y los versículos 48 y 49, encontramos una descripción de lo que pasaba cuando una persona se había vendido a servidumbre él, no solo su herencia, sino él mismo. Dice en el versículo 48 de Levítico 25, después que se hubiere vendido, es decir, ahora es esclavo, no es señor, podrá ser rescatado uno
de sus hermanos lo rescatará. Es decir, un hermano tenía que pagar el precio para comprar o para pagar por la esclavitud de su hermano, para pagar por la herencia de su hermano. Sigue diciendo en el versículo 49, o su tío, o el hijo de su tío, lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Pero ¿con qué se iba a rescatar a sí mismo? Eso es muy hipotético, no era posible, porque se había vendido a esclavitud. Alguien tenía que redimirlo y tenía que ser un pariente cercano. Alguien tenía que redimir la posesión perdida, tenía que ser un familiar cercano, preferiblemente un hermano. Ahora, no voy a leer el texto, pero en el libro de Ruth, que vamos a estudiar mañana en la tarde, Dios mediante, el capítulo 4 y el versículo 5, dice que cuando el padre de la familia moría, y había peligro de que el nombre familiar desapareciese de una vez para siempre de la historia, podía venir un pariente cercano para casarse con la esposa de ese hombre, para suscitar el nombre de ese individuo para que no desapareciera. 3 funciones. Primero, librar al que se había vendido como siervo, ya no era señor. Segundo, un pariente cercano que podía redimir la herencia